Ahora, un aspecto que se ha ido estableciendo para la mayoría de estos proyectos es orientarlos para atender a pequeños y medianos productores, aparte de los criterios obvios que se pueden establecer para poblaciones vulnerables. Pero si hablamos de pequeños y medianos productores hacia los cuales se orientan muchas veces los proyectos sociales, donde están los planes de negocio, como decíamos, los proyectos ambientales de siembra y cosecha de agua, de manejo de pasturas, deforestación, reforestación, los proyectos productivos de cualquiera de las cadenas productivas que se generen en nuestro territorio nacional, todos ellos van a tener como beneficiario común a un pequeño o mediano productor. Y el Estado ha definido cuáles son los criterios que se aplican para establecer si un beneficiario puede ser considerado como pequeño o mediano productor. Y ese criterio es la tenencia de predios, la tenencia de tierras. ¿Ya? Básicamente, el Estado ha indicado que si el poblador pertenece a la región costa, el tope de predios que debe de poseer o que debe de tener es de 20 hectáreas bajo riego. Si es en sierra, igualmente 20 hectáreas bajo riego o 65 hectáreas bajo secano. Y si es en selva alta, 50 hectáreas y en selva baja, 115 hectáreas. ¿No? El Estado ha establecido esto ya y en función a esto, ¿no? Se viene estableciendo. Y lo mismo les va a solicitar o les va a indicar, les va a recomendar que consideren cuando planteen sus proyectos en el marco de la cooperación técnica y otros. Adicionalmente, ¿no? Y ahí alguien me puede decir, Inge, pero yo conozco de algunas fuentes cooperantes que no te piden que tu producto, o que piden que sea un pequeño productor que tenga menos de 1 hectárea. Evidentemente que sí lo va a hacer, porque ese tipo de proyectos son más de carácter social, ¿no? Donde va a haber transferencia de recursos, no se exige que haya un nivel de competitividad previo a la intervención, en cambio en planes de negocio del Estado sí se exige que haya un nivel de competitividad, es decir, que haya un porcentaje ya de utilidades. Estos son los componentes que vamos a encontrar en estos tipos de proyectos. En el proyecto social, uno de los componentes principales va a ser la asignación o la entrega de recursos, es decir, los subsidios, los recursos que se van a adquirir y que se le van a entregar a los beneficiarios, previo una serie de condiciones que deben de cumplir. Luego está la capacitación y el entrenamiento, que no necesariamente va a estar vinculado a actividades productivas. Esta capacitación y entrenamiento puede estar orientado a aspectos de educación, de salud, de higiene, de alfabetización, etcétera, ¿no? Luego está el componente de formación de promotores. En los proyectos sociales se recomienda que se considere esta actividad como una importante. Estos promotores son los que van a garantizar que los beneficiarios sigan cumpliendo una serie de requisitos ya en la fase de funcionamiento del proyecto. Y por último, está el componente de articulación con actividades productivas. Como habíamos mencionado, los proyectos sociales tienen un lineamiento que permite orientar a los beneficiarios a incorporarse en algún tipo de actividad productiva que les genere ingresos, que libere otros recursos que ellos disponen para orientarlos a otras actividades, a otras necesidades. Para eso se presentan estas actividades de capacitación, entrenamiento, ¿no? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, los proyectos de salud mental, los proyectos de seguridad alimentaria, donde a los productores se les capacita en producción de forraje verde hidropónico, se le construye pequeños fitotoldos para la producción de hortalizas orgánicas y luego se les vincula con un mercado orgánico muy específico, muy puntual, también algo reducido, pero que les va a garantizar la adquisición de sus productos para que puedan tener ingresos, ¿no? Pero eso no significa que vayan a haber alcanzado un nivel de producción, de productividad que les permita incorporarse en una cadena productiva más dinámica, más activa. En el caso de los proyectos ambientales, los componentes son
el acondicionamiento de infraestructura natural existente, ¿ya? Es decir, se va a verificar si hay infraestructura natural que se haya visto degradada, ¿no? Como pueden ser las áreas forestales, como pueden ser las cochas naturales, como pueden ser las amunas, etcétera. Eh, los andenes, ¿ya? Si es que hay estas infraestructuras naturales, se procede a su acondicionamiento, nada más. Luego también el proyecto ambiental se orienta hacia una infraestructura generada, ¿no? En los proyectos de deforestación está todo lo que es la reforestación, la construcción del vivero y todo eso. En los proyectos de siembra y cosecha de agua, la construcción de la cocha, de las zanjas de infiltración, de la revegetación, la reforestación y así sucesivamente. El otro componente de un proyecto ambiental es el equipamiento, ¿no? Se recomienda siempre plantear acciones para la adquisición de equipos de monitoreo de las condiciones climatológicas, ¿no? Pequeñas estaciones climatológicas portátiles que nos permita tomar datos para ir verificando la información de los factores ambientales, también kits para la evaluación de muestras para ir monitoreando, ir haciendo el seguimiento de la evolución de los estándares de calidad de determinados factores ambientales, puede ser el agua, el aire, etcétera, ¿no? Todo eso se permite, está considerado dentro de los proyectos ambientales. Y finalmente tenemos la gestión del conocimiento, que es la capacitación de los funcionarios, de los operadores y de los beneficiarios, ¿no? Principalmente de los operadores y beneficiarios, que por lo general son la misma persona, es la comunidad o las comunidades que se ven beneficiadas con el proyecto, porque ellos son quienes van a verse beneficiados con el mismo, pero al mismo tiempo ellos son quienes van a operar todo ese conjunto de elementos que es el proyecto, ¿no? Luego tenemos los componentes de los proyectos productivos, donde vamos a encontrar la asistencia técnica individualizada, la capacitación y entrenamiento a través de eventos grupales que pueden ser cursos, charlas, talleres, pasantías, visitas de campo, etcétera. La articulación de mercados, donde se puede incluso considerar la adquisición de algunos perdón, la elaboración de algunos instrumentos, ¿no? Como planes de negocio, estudios de mercado, etcétera, etcétera. ¿No? En el marco ya netamente de la inversión pública, además de estos activos que se pueden, o de estos componentes que se pueden plantear a favor de los beneficiarios, también se van a plantear algunos otros componentes, algunas acciones para lo que en inversión pública se denomina la unidad productora de servicios. Básicamente, la unidad productora de servicios viene a ser el conjunto de infraestructura, equipamiento y capacidades que le brinda servicios a la población. Los tipos de servicios, ya lo hemos comentado cuando hemos hablado del objetivo de estos tres tipos de proyectos, ¿no? Y ahí se pueden adquirir algunos activos estratégicos para la unidad productora. La unidad productora básicamente vendría a ser una gerencia, una dirección regional, una gerencia de un gobierno local, una unidad, una jefatura, qué sé yo. Esa es la unidad productora. Entonces, para esa se pueden adquirir a través de los proyectos, solamente en el caso de la inversión pública, algunos de estos activos estratégicos, ¿no? Equipamiento, por ejemplo, ¿no? Movilidades, vehículos, equipos, básicamente, estudios, instrumentos y herramientas de información, ya les decía, planes de negocio, estudio de mercado, diagnósticos, estudios sociales, estudios ambientales, estudios de niveles de degradación de áreas, distribución o mapas de calor para ver la distribución de efectos contaminantes del suelo, del agua, lo que fuese. Igualmente se puede considerar la contratación de personal profesional especializado, ¿no? Que pueden ser especialistas, consultores, asistentes técnicos, ¿no?
Y finalmente, también para la unidad productora se pueden adquirir algunos bienes como son equipos modulares, kits y otros parecidos. Para concluir, ¿no? Se recomienda siempre, y sobre todo para el caso de la inversión pública, que al momento de estructurar los costos o cuando ustedes verifiquen la estructuración de costos del expediente técnico, tomen en cuenta que el 90% o lo más cercano posible a ese 90% del presupuesto haya sido asignado a los costos directos del proyecto en infraestructura, equipos, vehículos, intangibles, donde está capacitación, instrumentos y otros más. El 10% restante puede estar asignado a los gastos indirectos, ¿no? Gestión del proyecto, elaboración del expediente técnico, la misma supervisión, liquidación. Si es que es proyecto de inversión pública y supera los 5 millones en gastos indirectos, tendrían que considerar ustedes el 2% de los costos directos si el presupuesto supera los 5 millones. ¿No? Perdón, si los costos directos superan los 5 millones. ¿Ya? Ahora, la recomendación del Estado es hacer los esfuerzos necesarios para que nuestra distribución presupuestaria se ajuste o se acerque a estos montos recomendados. Sin embargo, el Estado comprende, es, digamos, laxo en entender que no siempre se va a poder alcanzar estos porcentajes, ¿no? Entonces, acepta que se pueda alcanzar este 80% de los gastos para los factores de producción, para infraestructura, equipamiento, etcétera, y el 15% para los costos indirectos, otros gastos, ¿no? Pero a lo largo del proyecto, perdón, a lo largo del expediente técnico se tiene que ir describiendo apropiadamente las razones por las cuales no se está o nos estamos alejando algo de estos valores porcentuales recomendados. No simplemente es ponerlo por ponerlo y listo, ¿no? Sino explicar o ir explicando el por qué pasamos qué sé yo, de 10% de costos indirectos a 15, ¿no? Generalmente proyectos productivos, sobre todo, y también en proyectos sociales, eso es porque la contratación de los asistentes técnicos o de los promotores de campo, etcétera, demanda algo más de recursos, ¿no? Porque no vas a contratar un solo asistente de campo, un solo técnico de campo para atender a 5,000 beneficiarios. Tendrás que contratar pues 10, 15, 20, qué sé yo, ¿no? Entonces eso hace de que tus costos indirectos se puedan elevar. Pero ahí hay técnicas para manejar esto y también para reorientar estos montos, ¿no? La idea siempre, no se olviden, en inversión pública es acercarnos lo más posible a estos porcentajes planteados. Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material, visita nuestra página web www.encap.edu.p.